Pizza y cappuccino, las principales trampas italianas, pero hay 7 más que debes conocer y de esas vamos a hablar hoy. Trampas para las piezas blancas, prácticas para ganar muchas partidas de forma muy bella. E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, alfil C5, caballo C3, caballo F6, D3. Primeros movimientos muy estándar y vamos a seguir con otros más enroque y aquí nosotros jugamos alfil G5 poniendo esta clavada y preparándonos para ejecutar una trampa conocida como la caña de pescar o algo así. Una trampa relativamente conocida, pero que no todos saben que se puede ejecutar aquí en la apertura italiana. Con esta clavada, tu oponente se ve en la necesidad de jugar H6 para deshacerse del molesto alfil, pero nosotros en lugar de retroceder jugamos aquí H4 simplemente sosteniendo el alfil y esperando que lo tomen. Y si no lo toman, nosotros vamos a jugar caballo de 5 aumentando el poder de esta clavada. Entonces van a tomar, ¿por qué no tomar el alfil? H por G5 y nosotros retomamos con nuestro peón. Y por supuesto que hemos sacrificado toda una pieza, pero estamos atacando al caballo negro. Y más importante que esto, hemos abierto la columna H para nuestra torre. Ahora, lo único que necesitamos es pasar nuestra dama de alguna manera a la columna H. Imaginémonos que llega allí. Y vamos a dar jaque mate. ¿Cómo hacerlo? Bueno, entonces por ahora las negras tienen que resolver el ataque sobre su caballo. Y lo más jugado aquí es ir a H7. Instintivo, cubre el rey. Además nos ataca por segunda vez al peón en G5. Lo van a tomar. Y a pesar de todo esto, caballo H7 se convierte en un error perdedor. Jugamos G6, atacamos en F7, atacamos al caballo. Y el principal problema aquí es que las negras desearían tomar con su peón, pero no pueden gracias a nuestro alfil que clava el peón. Y ahora entonces tienen que resolver qué hacer con su caballo atacado y van a F6. Y es entonces cuando nosotros saltamos con nuestro caballo a G5 y hemos enfilado todas las piezas contra el punto F7. Vamos a tomar con nuestro peón allí, que casi sería jaque mate. Las negras van a tener que entregar material para evitar perder. Entonces jugarían aquí D5 primero para cerrarle la diagonal a nuestro alfil. Y bueno, tomamos con el alfil para mantener nuestro alfil, obviamente, en esta diagonal tan activa. Entonces, digamos que las negras capturan con su caballo. Y aquí viene la combinación ganadora. Es una combinación que hay que saber. No debemos dar tiempo a nuestro oponente de que se defienda, entonces vamos a dar jaque mate. Podemos hacerlo preparándolo con la dama para luego ir a dar mate, pero eso es muy largo. En cambio jugamos torre H8, jaque, obligamos al rey a tomar y luego de eso entramos con la dama por H5 dando jaque. No tienen tiempo de hacer nada más, rey G8, dama H7, jaque mate. Segunda trampa. E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, alfil C5, C3 y caballo F6. Esta vez en la línea principal de la apertura italiana. Sin embargo, después de D4, golpeando al alfil, golpeando al peón y después de E por D4, aquí nosotros nos desviamos. Porque tu oponente espera que nosotros recapturemos en D4, pero vamos a meter un movimiento intermedio que es E5 atacando al caballo. Y esto normalmente confunde a tu oponente. Aquí ahí hacemos la nota. Lo correcto para las negras ahora responder con D5. D5, atacando nuestro alfil, atacamos su caballo, nos atacan el alfil. Y nosotros seguiríamos con alfil B5 clavando el caballo. Y ahora tenemos la opción de recapturar en D4 porque las negras tienen que responder a la amenaza sobre su caballo. Si la partida sigue siendo normal. Pero este D5 no lo encuentra todo el mundo. Y en cambio es más común que muevan su caballo a algún lado. Y sin embargo esto va a ser un error perdedor porque ese caballo no tiene una buena casilla donde ir. Por ejemplo, cuando juegan a G4, que es típico porque se ve bueno, atacan por segunda vez al peón y parece que lo pueden tomar, el caballo se mete en una mala casilla. En este caso, como mínimo, podríamos tomar en D4, C por D4, por ejemplo, que atacaría al alfil, fortalece nuestro peón y mete en problemas porque ahora
Podemos jugar, por ejemplo, H3, el caballo va a tener que ir atrás y allí podríamos tomarlo y dañar la estructura de peones. Esto posicionalmente sería ganador. Pero si no hacen eso, tenemos también o si no hacemos eso, tenemos aquí una idea táctica con la que podemos ganar también. En esta posición podemos jugar alfil por F7. Sorpresivo sacrificio, donde cuando tu oponente toma, tenemos un salto del caballo a G5. El caballo, que es una pieza que siempre va a dar sorpresas, y en este caso nos permite ganar la partida. El rey tiene que moverse, está atacado. Después de eso, bueno, también con eso hemos hecho un jaque descubierto, un ataque descubierto hacia el caballo en G4. Vamos a recuperar la pieza. Pero incluso peor, cuando el rey va atrás a G8 queriendo esconderse, obviamente, hacemos otro movimiento que ya no es tomar el caballo, sino mucho mejor dar jaque con la dama en B3 para pasar a dar jaque mate, rey F8, dama F7. Después de E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4 y alfil C5, debemos conocer aquí un detalle de la trampa en la línea principal. Bueno, después de C3, caballo F6 y D4, como decíamos, después de E por D4, aquí va otra trampa. Vamos a jugar esta vez sí C por D4, recapturando allí. Entonces atacamos al alfil, que usualmente va a ir a B4 para dar un jaque. Si va a cualquier otro lado, nosotros vamos a seguir avanzando con nuestros peones y esto va a oprimir a las negras. Por lo tanto, juegan alfil B4 y nos dan jaque. En este caso podemos jugar caballo C3 cubriéndonos y todavía las negras tienen que lidiar con el avance próximo de nuestros peones en el centro, que va a atacar sus caballos. Por eso jugarían, por ejemplo, caballo por E4, que se ve ventajoso y posiblemente nadie se va a negar a jugarlo porque toma el peón al tiempo que tiene a nuestro caballo inmovilizado debido a la clavada. Así que este se ve muy bien. Sin embargo, nosotros enrocamos con tranquilidad, así nos salimos de esa clavada. Y ahora nosotros, ahora caballo por E4 sería la amenaza. Pero entonces las negras ven la oportunidad de ganarse aquí algo de material tomando en C3, W es caballo por C3, B por C3 y alfil por C3. Han ganado un peón y nos atacan la torre. Sin embargo, quien lo creyera, esto es perdedor para las negras. Muchos van a caer en esta trampa y lo interesante de esta posición es que por siglos tal vez, se consideró que dama B3 era el movimiento ganador para las blancas ahora porque atacaría al alfil al tiempo que atacaría en F7, pero luego vino Stockfish a arruinarlo todo. Y dice que contra dama B3 las negras juegan D5 y siguen jugando. Sin embargo, la mayoría no va a encontrar D5. Podríamos jugar dama B3, pero lo correcto es jugar en realidad alfil A3. Este movimiento corta el movimiento del rey, impidiéndole enrocar, y que es lo que pensaría hacer ahora, y además nos permite ya pasar a atacar. Hay varias amenazas aquí. Si las negras no toman nuestra torre, entonces podemos simplemente moverla aquí y atacar al alfil. Vamos a también jugar D5 atacando el caballo. Podemos poner la torre o la dama sobre la columna E para atacar al rey que se encuentra en el centro del tablero. Y son las varias amenazas entonces que las negras tienen que enfrentar. Por lo tanto, veamos qué pasa con lo natural, alfil por A1. En este caso jugamos torre E1, jaque, y ojo a todos los jaques que vienen, son muy bonitos. Jaque. No olvidar que el rey no puede moverse. Tienen que cubrirse con el caballo y ahora podemos tomar dando jaque con la torre. Y bueno, podrían entregar su dama a cambio de estas dos piezas, pero luego nosotros vamos a tomar el alfil y como resultado de eso nos vamos a quedar con una pieza de más y además el rey expuesto.
o sea, dama por E7, alfil por E7, rey por E7, podemos meter incluso aquí un intermedio, dama E1 jaque, rey F8 y dama por A1. Como resultado, decíamos, tenemos una pieza de más. Las negras se encuentran sin desarrollar, su rey está expuesto, se interpone en el desarrollo de sus piezas. Esto es fácilmente ganador. Esto pasa si se dan intercambio en E7. Y si las negras no entran en esta línea, entonces jugarán rey F8, donde más. Pero esto es incluso peor. Ahora sigue torre por F7, jaque, que es doble jaque. Y ahora donde va el rey, si se mueve a G8, tenemos otro doble jaque, que esta vez es mate, torre F8. E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, alfil C5, D3 y caballo F6. Esta trampa es muy sencilla y efectiva a nivel de aficionados. Entonces, vamos, bueno, inicialmente unos movimientos normales, caballo C3, las negras jugarán D6, enrocamos y enroque de las negras también. Y aquí jugamos alfil G5, nuevamente clavando el caballo en F6. En este punto las negras van a querer deshacerse nuevamente, como no, de este alfil y entonces jugarán H6. Y si recuerdas, antes ya habíamos visto esta posición y en ese caso jugábamos H4, pero porque teníamos la torre en la columna H. Aquí es diferente, ya hemos enrocado, así que no podemos aplicar esta idea. Por lo tanto, no tiene sentido jugar ahí un H4. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es ir atrás un poquito, alfil H4 y nos jugarán G5, atacando nuestro alfil. Lo que esperan es que nosotros movamos el alfil a G3 y este alfil allí ya quedaría muy relegado del juego. Alfil sin sentido allí. En lugar de eso, nosotros vamos a golpear aquí con caballo por G5, sacrificando la pieza a cambio de estos peones y a cambio especialmente de exponer al rey. Sigue H por G5 y sigue alfil por G5, renovando la clavada. Y esta clavada ahora se vuelve permanente, porque ¿cómo deshacerse de esta? Cualquier momento que la dama se mueva, pues simplemente, si la dama se mueve, pues tomamos el caballo. Y si, por ejemplo, tratan de respaldar esto con rey G7, por ejemplo, podemos insistir en lo mismo jugando ahora un caballo de 5, donde atacaríamos o amenazaríamos ya con tomar el caballo con jaque y atacarlo todo. Así que, bueno, incluso podemos meter la dama ahí, así que rey G7 no soluciona las cosas. En cambio, lo más jugado aquí, o lo que tendría que jugarse aquí, es alfil E6, donde con esto se protege la casilla de 5, así que si saltamos con nuestro caballo, nos lo intercambian ahí, y esto al menos ayuda a evitar que las negras pierdan de inmediato. Sin embargo, la posición blanca sigue siendo buena y hay formas de seguir atacando. Nosotros podemos atacar con dama F3, por ejemplo, agregando aquí un atacante más del caballo. O podemos también atacar jugando rey H1 para jugar F4. Tenemos que hacer el movimiento del rey para poder habilitar el movimiento del peón F que está clavado. También incluso podemos jugar aquí caballo D5. Atacamos otra vez al caballo. Y aunque no es que ganemos la partida, seguimos atacando. Las negras tendrán que tomar aquí. Nosotros recapturaremos con nuestro peón, atacaremos al otro caballo. Y tenemos una posición ganadora. Muy fácil de jugar para nosotros, difícil de jugar para las negras. Así que difícil defenderse contra todas estas ideas de ataque aquí. Vale la pena aclarar que si no sabes encontrar movimientos de ataque o en general buenos movimientos en una posición dada, necesitas estudiar la clase maestra. La clase maestra es la mejor manera de mejorar en el ajedrez al instante.
quinta, E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, alfil C5 y C3. Si tu oponente no conoce de teoría de aperturas, entonces puede jugar aquí, en lugar de caballo F6, jugar D6. Bueno, caballo F6 es el movimiento principal, pero bastante teórico, entonces D6 se siente más seguro y lo haría cualquiera. Sin embargo, no lo es, no es tan seguro como parece. Jugamos D4 y ejecutamos la amenaza principal que hay en la italiana, que es el avance de los peones centrales, con los cuales vamos a presionar en la posición negra. Entonces, las negras toman E por D4 y nosotros tomamos aquí C por D4 atacando al alfil. Las negras en este caso dan el jaque, pues la forma fácil de salirse de ese ataque. Y en posiciones, o normalmente nos cubrimos con caballo o con alfil, eso estaría bien. Sin embargo, estaríamos dándole la oportunidad a las negras de intercambiar su alfil. Y entonces vamos a jugar algo más truquero. Vamos a jugar aquí rey F1, algo que parece absurdo a primera vista porque dejamos el rey en el medio del tablero tal vez sin necesidad. Se ve más vulnerable aquí. Pero como decíamos, con esto evitamos que las negras intercambien su alfil y nos vamos a aprovechar de eso. Pensemos en que podemos jugar dama B3 para atacar en F7 y a la vez atacar al alfil. Con esto podemos crear una amenaza así. Cuando las negras ahora hagan su siguiente movimiento, como caballo E7, caballo F6 o cualquier otra cosa, pierden. Juegan caballo F6 y nosotros jugamos D5. Con esto atacamos al caballo que defiende, que sostiene al alfil en B4. Una vez que este caballo se vaya, el alfil está perdido. Caballo E5, por ejemplo, intercambiamos allí y luego jugamos dama A4, jaque y ataque al alfil. Se cubren, digamos, con el alfil D7, dama por B4, nos ganamos la pieza. Y además, impedimos por ahora que el rey enroque. E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4 y alfil C5. Bueno, no todos tus oponentes van a jugar como hemos visto antes. Algunos de ellos tal vez son seguidores de Anish Giri y pueden saber defenderse. Entonces, vamos a jugar aquí después de C3, digamos que se meten en la línea principal, vienen muy bien preparados. Con caballo F6 jugamos D4, intercambiamos C por D4, C por D4 y siguen con alfil B4 dando jaque. Nos cubrimos con caballo C3, todo esto es lo principal. Sigue caballo por E4 aprovechándose de la clavada y nosotros enrocamos. Con esto caballo por E4 es una amenaza, pero no nos dejan cumplirla y en cambio siguen como es correcto, juegan alfil por C3. Y a partir de aquí lo que vamos a ver son unos movimientos muy locos que sin embargo son la línea principal. ¿Cómo vamos a jugar aquí? Tenemos que hacer un movimiento primero. Antes de tomar ese alfil tenemos que jugar D5. Es un movimiento que necesitamos hacer. Decimos que estos movimientos son un poco extraños, pero así es. Si no jugamos D5, las negras sí lo van a jugar y con eso van a fortalecer su posición. Entonces tenemos que hacer antes D5 y tenemos una posición muy loca donde todo está aquí atacado y parece que todo está donde no debería estar. Lo correcto aquí es que las negras jueguen alfil F6 y nosotros todavía no tomamos este caballo, sino que amenazamos el otro y desarrollamos la pieza torre E1. Tenemos ambos caballos atacados, ahora las negras harán lo suyo, digamos caballo E7 y tomamos en E4 con nuestra torre. Y se empieza a sentir la presión. Ahora las negras se enrocarán y esta es la línea principal de la apertura italiana. Muy loca, pero de todas formas la principal. Y nosotros tenemos que empezar a atacar de alguna forma y lo hacemos jugando D6. Con D6 bloqueamos la posición de las negras en el flanco de dama. También atacamos el caballo. Y luego de que tomen C por D6 y dama por D6, lo que vemos es que el peón D7 está inmovilizado. Esto impide que el alfil se mueva.
también impide que la torre del flanco de dama se desarrolle y bastante inmoviliza a la dama. Si las negras no hicieran nada para cambiar la situación, nosotros vamos a desarrollarnos de forma normal y a seguir atacando. Entonces, las negras juegan caballo F5 atacando a nuestra dama. Quieren que se vaya de allí para precisamente liberar su posición. Volvemos un poquito atrás a D5 y nos mantenemos en esta diagonal. Y a la vez golpeamos al caballo. Entonces juegan D6, protegiendo así al caballo. Además ya logran mover su peón. Y ahora se preparan para finalizar de alguna manera su desarrollo. Nosotros ahí jugamos un movimiento muy truquero. Jugamos caballo G5. Ojo a ese movimiento, porque es un movimiento que engaña incluso a jugadores fuertes. Porque si vemos desde el punto de vista de las blancas, bueno, tenemos una pieza más que ataca en F7. Así que vamos a tomar allí, pero también es un error de cálculo si lo vemos desde el lado de las negras, porque tienen dos piezas atacando en G5 y nosotros tenemos solo una defendiendo. Por lo tanto, parece que hemos cometido un error garrafal y las negras entonces toman el caballo, alfil por G5. Pero ¿qué pasa luego de las recapturas? Alfil por G5 y dama por G5. Después de todo esto resulta que las blancas tienen una partida ganada. Con dama por F7 jaque. Sencillo. Después de esto, torre por F7 y torre E8 es jaque mate gracias a esta clavada. E4 es 5, caballo F3, caballo C6, alfil C4 y vamos a terminar. Decíamos al comienzo que no importa si tu oponente juega alfil C5 o caballo F6, vamos a llegar prácticamente siempre a la misma posición, caballo F6, D3, aquí alfil C5, caballo C3, D6 y veamos la última variante. ¿Qué pasa si jugamos aquí alfil G5 y nuestro oponente no ha enrocado? Ojo a eso, no hay que dejarse confundir por estas variantes que se parecen. Comparemos esta, volver al comienzo y comparar. Hay una diferencia, es que las negras no han enrocado, pero de todas formas nos juegan H6 para expulsar nuestro alfil. En este caso, no tiene sentido jugar H4, aunque tengamos nuestra torre todavía en la columna H, no tiene sentido porque el rey negro no ha enrocado. Y tampoco tiene sentido sacrificar el caballo en este caso si nos juegan G5. Por lo mismo, porque el rey no ha enrocado. Cuando hacemos eso es para exponer al rey. Entonces, como está en el medio del tablero, podemos intentar otra trampa. Cuando nos juegan H6, aquí tomar en F6, intercambiar allí dama por F6 y seguir con caballo D5 atacando a la dama y atacando en C7. La desventaja o una de las desventajas de tener el rey en el medio del tablero es que podemos amenazar con entrar allí en C7 para un ataque doble. Entonces tienen que proteger C7, proteger su dama, jugarán atrás a D8. Y nosotros seguimos con C3, preparándonos para la misma expansión central de siempre desde la línea principal de la apertura italiana. Y el movimiento más jugado aquí por las negras es alfil E6, tal vez para deshacerse del caballo que les molesta allí. Y si no hacen nada, nosotros podemos expandirnos por el flanco de dama con nuestros peones hasta A5, hasta B4 para presionar al alfil. Es una posición normal, pero de todas formas tendríamos la iniciativa. Y entonces nos juegan aquí alfil E6, que es equivocado. Jugamos D4 en ese caso, atacando al alfil, atacando en el centro. Y curiosamente, esto nos va a permitir llegar con este peón hasta D5 y ganarnos una pieza con este ataque doble. Todavía no se ve cómo, pero después de E por D4 y C por D4 atacando al alfil, resulta que el alfil de casillas oscuras tiene que moverse y no tiene muchas opciones y a donde sea que se mueva lo vamos a intercambiar por nuestro caballo para continuar luego con D5. Por ejemplo, alfil B6 tenemos caballo por B6, A por B6 y D5 nos ganamos una de las dos piezas. Si el alfil no va allí, sino que en cambio da el jaque en B4,
también podemos hacer lo mismo. Caballo por B4, recapturan con su caballo y ahora un pequeño ajuste en el plan, hacemos un jaque con la dama en A4, atacamos a la vez al caballo y después de que este vuelva atrás para cubrirse, jugamos D5 y nos ganamos nuevamente una de las dos piezas. Qué bonita es la apertura italiana. Si quieres saber todo de la apertura italiana, estudia la lección que hemos dedicada a esta. Y si quieres progresar realmente en el ajedrez, estudia la clase maestra.